Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes para dar paso a este conversatorio sobre retos de la seguridad municipal, que fue organizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana del el Colegio de Jalisco. Voy a presentar a las que estaremos, los que estaremos en este conversatorio. Primero voy a presentar a la doctora Aura Grijalva Eternut de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora. Después a la doctora Daniel Strickland de el ITESO. Doctora, muchísimas gracias por participar. Y a la doctora Ligia García Béjar de la Universidad Panamericana aquí de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora, por participar, aceptar la invitación. Luego tenemos al doctor Carlos Figueroa Ortiz de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, Carlos, por la participación. Y estamos a la espera de que se una el último participante, que sería el doctor José Andrés Humano del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, y yo. En fin, la dinámica será de conversatorio. Lanzaré tengo preparadas 3 preguntas sobre seguridad municipal. Y entonces, bueno, para detonar algún tipo de debate, de plática, tenemos, creo que todos los que estamos aquí, unas experiencias distintas, conocimientos distintos, pero que sí acaban congregándose en el municipio, en lo local y en nuestra preocupación por la mejora y la situación de seguridad que se vive en Jalisco, en Guadalajara y en general a nivel nacional. Entonces, bueno, para hacer esto lo más rápido que se pueda, eh, voy a ir a la primera pregunta que tenía planeada, ¿no? Sigue entrando gente. Mira, ya llegó el doctor José Andrés Humano. Muchísimas gracias, doctor, por estar por acá. Estaba haciendo la presentación. Y bueno, pues la primera pregunta les he hecho es, ¿qué pueden hacer los municipios para enfrentar los retos criminales? ¿No? Tenemos una serie de medidas, de situaciones muy variadas en el municipio, todo un debate que hubo el sexenio anteriores de mando único, no mando único, hay políticas de prevención, hay políticas reactivas, hay toda una serie de instrumentos que se pueden o no pueden utilizar y situaciones muy diversas. Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que les salta para mejorar pues la seguridad o enfrentar las cuestiones criminales y de inseguridad y orden? Eh, Muchísimas gracias, Aurea. Adelante. No, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de participar y compartir, como siempre, este espacio con todas y todos ustedes. Pues yo pondría sobre la mesa, ya sé que no es el único factor, pero pues sí, hablando un poco desde mi trinchera y pues lo que yo estoy acostumbrada a trabajar, pero también aclarando que no es un tema solamente a nivel municipal, ¿no? Pero yo creo que sí valdría la pena pues comenzar hablando en la necesidad de mejorar la relación entre ciudadanos e instituciones encargados de seguridad y de justicia, ¿no? Creo que sí es un problema grave en nuestro país. Y bueno, yo creo que todos sabemos aquí que el que exista una mala opinión ciudadana de estas instituciones, pues dificulta enormemente el funcionamiento de las mismas, que puedan cumplir sus tareas, ¿no? Obstaculiza que exista seguridad, no solamente porque, pues en primer lugar, faltaría la cooperación ciudadana cuando se tiene esta mala opinión. Eso implica que pues los ciudadanos no van a cooperar por un lado ni como testigos ni haciendo denuncias, que es otro de los problemas graves que tenemos. Tenemos una cifra negra altísima en nuestro país. Cada año de la ENVIPE pues vemos que estamos más arriba del 90% de los delitos que no llegan al conocimiento de la autoridad. Y también esta, digamos, mala relación entre ciudadanos e instituciones de justicia, pues también implica que haya un mal recibimiento por parte de los ciudadanos de las políticas y las medidas y las estrategias que hacen los gobiernos a diferentes niveles, ¿no? Siempre hay una cierta resistencia.
Y también creo que como para terminar esa primera idea, ahorita podríamos hablar a lo mejor de medios para quizás poder mejorar esta relación y también de las consecuencias positivas que esto podría implicar. Yo creo que esta, digamos, brecha entre ciudadanos e instituciones de seguridad y justicia hace que en definitiva no puedan las autoridades identificar prioridades. O sea, es como un monstruo la materia de seguridad y justicia, pero si no hay este contacto, pues no se pueden identificar tampoco prioridades. Vamos trabajando un poco a ciegas y con los ojos vendados. Muchas gracias, esa sería mi primera participación. Saludos. Muchísimas gracias, doctora. ¿Quién quiere? Ah, doctora Daniel. Bien, yo le sigo, porque pues va en la misma línea con los comentarios de Aurea. Yo resalto, bueno, los que ya están aquí en esa mesa ya me conocen, yo soy muy de la participación ciudadana, ¿no? Mi esperanza para la seguridad en México es la eficacia colectiva. Entonces, ahí yo le sumaría estas propuestas de involucrar a vecinos, a organizaciones comunitarias, hasta iglesias, con los policías de proximidad, que justamente lo que dice Aurea de la mala reputación y nuestra desconfianza en el sistema que nos ha llevado a esa famosa cifra negra de arriba del 90% y tanta impunidad, pues desde allí va a llegar. ¿Dónde es que sí vemos que las y los eh, mexicanos tienen confianza en otras personas? Y son esas relaciones más cercanas, ¿no? De las organizaciones comunitarias, del padre de la iglesia. Entonces, si ellos son los que empiezan a decir, a ver, vamos a juntarnos con esos agentes, vamos escuchándoles, vamos humanizándoles, siento que allí nos podemos ir paso a pasito, no va a ser rápido, pero cambiando ese imaginario, ¿no? Esa desconfianza que tenemos en los y las policías que limita tanto su trabajo a nivel municipal. Y pues segundo, ya como bien mencionaste, Fer, lo del mando único, que sí, que no sé qué. Lo que sí sabemos es que necesitamos coordinación entre las diferentes instancias, ¿no? No sé cuántas veces he escuchado de los vecinos diciendo, es que todos saben dónde está la plaza, menos esos policías, ¿no? Y luego voy con los policías municipales y dicen, es que a nosotros no nos corresponde enfrentar al crimen organizado. Entonces dices, pues sí, pero no saben, ¿no? Los vecinos no saben que eso no les corresponde a ellos, ¿no? Igual, dicen, y van con los policías de proximidad y empiezan a quejarse de los focos fundidos en la calle, ¿no? Que invitan a la delincuencia. Ahí vemos la teoría de la ventana rota, ¿no? Entonces dicen, pues mira, aquí tenemos ese parque todo grafiteado y no tiene luces en la noche y entonces se juntan los malandrines, etcétera, etcétera. Ese tampoco le corresponde a los policías de estar cambiando focos, ¿están de acuerdo? Pero sí puede haber una mejor coordinación entre esos departamentos del gobierno municipal para que ellos puedan canalizar esos reportes, para que trabajen de una manera más colectiva para atender esas cuestiones que aumentan el riesgo del crimen, creo yo. Entonces ahí dejo mi primera intervención. Perfecto, muchas gracias. No sé quién quiera seguir. Doctora Ligia, te veía tomando notas. Sí, puedo hablar, ¿no? Me voy a referir básicamente, ¿no? A la importancia y la necesidad de estrategias de comunicación, ¿no? Desde el municipio. Eh, Creo que en términos, ¿no? De la seguridad, sobre todo por lo que implica quizá y las dificultades, ¿no? De los municipios para tener quizá equipos robustos, ¿no? De comunicación, ¿no? Y de prensa. Sí me parece que es importante, ¿no? Y vital que se pueda tener una estrategia comunicacional clara, ¿no? Sobre los temas de seguridad. Creo que en términos de los municipios, ¿no? Esa como frase, ¿no? Típica de good news, no news, no aplica, ¿no? En términos de seguridad, el ciudadano necesita certidumbre y necesita mensajes claros, ¿no? Y parece, ¿no? Y en términos, creo que en general
seguramente, ¿no? Muy probablemente es porque excede, ¿no? Las posibilidades a veces, ¿no? Del municipio. Es que parece que la comunicación de temas de seguridad siempre o casi siempre no implica como llegar tarde y además sin rumbo. Y cuando se comunica, hay hay generalmente no dudas o confusiones de parte de medios, ¿no? O de los ciudadanos, ¿no? Es decir, el mismo municipio probablemente genere desconfianza, ¿no? Ante una institución que, como bien decía, ahora necesita de confianza, ¿no? Y creo que en ese sentido, ¿no? Yo dejaría como 4 elementos que me parece importantes, ¿no? En términos de una estrategia comunicacional básica, ¿no? Para un equipo de prensa o de comunicación municipal, que es tener claros, ¿no? Como mensajes muy, digamos, en términos como de los mensajes torales, ¿no? De comunicación sobre seguridad, ¿no? Luego también creo que un equipo de comunicación o bien una preparación de aquellas personas que van a ser voceros, que a veces quizá no son los equipos de prensa, sino que a lo mejor es el comisario o son otras personas, ¿no? Sí tiene que haber una preparación mínima de quienes van a comunicar para tener ese mensaje toral consistente, ¿no? Y que pueda darse una contextualización ya sea en una rueda de prensa, ¿no? Y también en ese sentido creo que es una apertura y una relación de apertura con los medios de comunicación, ¿no? Creo que en general, ¿no? Es a veces tan complicado hablar de los temas de seguridad que los equipos de prensa o los gobiernos tienden a evadir, ¿no? Y tienden incluso a enojarse con la prensa, ¿no? Y en ese sentido es lo peor que pueden hacer, ¿no? Y algo, con esto terminaría, que es muy difícil, pero aplica en general en la comunicación gubernamental, pero la transparencia es importante, ¿no? Es decir, es muy difícil comunicar bien si no se es transparente, ¿no? No se está comunicando, se está manipulando en todo sentido, ¿no? Y aquí dejaría yo este primer saque. Perfecto, muchísimas gracias. El primer saque. No sé, Carlos, Andrés, adelante. Bien, pues yo primero reflexionaría de dónde partimos, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de los municipios en el tema de seguridad y cuáles son las cosas que preocupan? Lo primero que creo que es importante mencionar es que hoy los municipios pues tienen unas capacidades para hacer su función en materia de seguridad muy disminuidas, ¿no? Vimos la desaparición en su momento del Fortaseg, la desaparición del Fortaseg, la disminución de recursos del FASP, las policías municipales en ese sentido han entrado en un estado de precariedad muy importante. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo municipios que a veces lo que tienen son 5 patrullas, y 2 a veces se les descomponen, con policías que a veces pues no les dan los elementos mínimos, ni tienen el entrenamiento necesario, etcétera. Entonces hay que ver de dónde partimos. Partimos de un municipio que está en un estado de crisis en sus capacidades, por un tema que presupuestalmente los han ahogado, ¿no? En una visión, en una visión que a mí me parece profundamente equivocada, donde se ha interpretado que el único delito que importa es el homicidio doloso, que lo ponemos y quitamos a responsables de seguridad a partir de un único indicador de calificación, que es cómo les va en el homicidio doloso. Pues ahí, bajo esa situación, pues la respuesta que han encontrado, y la única que es cuando yo digo de que, pues si la única herramienta que conoces es un martillo, todos los problemas te parecen clavos, pues entonces la única respuesta a todas las problemáticas de seguridad, pensando que el problema son los homicidios, pues es Guardia Nacional. Y entonces lo que hay que hacer es mandar Guardia Nacional, y si falla eso es que hay que mandar más Guardia Nacional. Pero evidentemente esto lo que ha llevado es al olvido de todas las otras funciones en seguridad y a un deterioro fundamental de las capacidades de los municipios.
Dicho esto, hay dos cosas en las cuales los municipios sí pueden hacer mucho. Porque también hay que saber qué le podemos pedir a los municipios. No le podemos pedir a un municipio, pues que vaya que se vaya a ir contra el cártel Jalisco Nueva Generación, pues eso sería una cosa irreal, ¿no? Pero ¿qué sí, qué sí podemos pedirle a los municipios? A ver, cosas que sabemos. La gran parte de prevención del delito no la hacen los policías, no la hace el sistema de justicia, no la hacen las cárceles. El mayor trabajo de prevención del delito lo hacen los controles sociales informales, ¿no? Entonces importan los controles sociales informales, que antes pues funcionaba pues la familia, las escuelas, las iglesias. Hoy tenemos un deterioro muy importante de los controles sociales informales. Y si tus controles sociales informales hacen crisis, pues entonces dependes mucho más del aparato de justicia para poder prevenir el delito. Donde los municipios sí pueden ayudarnos mucho es precisamente a reforzar los controles sociales informales, a encontrar nuevos y mejores controles sociales informales que nos ayuden hoy. Ya iba mucho de lo que hablaba Daniel, ¿no? De la parte también comunitaria y demás. Porque también hay que pensar en la parte de ante las capacidades del municipio y de las dificultades de los municipios para responder a los retos actuales en seguridad, que en muchos casos pudiéramos estar hablando ya no de un problema de eficiencia, que creo que además de que tenemos un problema de eficiencia, pero también de un problema de insuficiencia. Es decir, que aunque los municipios fueran muy eficaces y muy eficientes, cosa que no es, pero aunque lo fueran, no sería suficiente para resolver los temas y los retos de seguridad que enfrentan. Ahora, entonces, en ese sentido, en la parte de los controles sociales e informales y en esa parte de prevención, pueden ayudar mucho a los municipios. Ahí sí tiene un rol fundamental. Y otra cosa que es también muy importante y es, sabemos que el crimen y las violencias tienden a concentrarse bastante. Esto es una obviedad, esto es algo que está en todos los libros de criminología 101, pero que a veces se nos olvida. Es la cosa más básica de criminología, pero que diseñamos un montón de políticas públicas que no parten de esta premisa inicial. Y es, el crimen y las violencias tienden a concentrarse y tienden a concentrarse bastante en un porcentaje pequeño de personas y lugares. Y yo recuerdo el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, la alcaldía Obregón y los homicidios dolosos. A mí me tocó estudiar mucho ese caso por el programa Alto al Fuego en la Ciudad de México. No, pues la alcaldía Álvaro Obregón, los homicidios dolosos, el sector plateros, que el sector plateros concentra un gran porcentaje de los homicidios dolosos y tenemos un problema de una epidemia de homicidios ahí. Bueno, se ponen a revisar, se ponen efectivamente a hacer el esfuerzo de identificar y estábamos hablando de 70 personas. Eran una red de 70 personas que eran las que estaban inmiscuidas en esta de victimarios y víctimas en esta cadena de homicidios dolosos, 70 personas. Entonces, en realidad no es que tengas un problema generalizado, son 70 personas. Entonces, es muy diferente cuando lo trabajas desde, oye, tengo 70 personas que son una red de víctimas y victimarios de violencia homicidia, que cuando estamos tratando de perseguir crímenes de forma generalizada. Si concentras tus esfuerzos, y es otra cosa que sabemos que funciona mucho, pero el municipio es el que tiene la principal información para esto. Y es, los programas focalizados siempre funcionan mejor. Los programas que han tenido más éxito para reducir la violencia y el delito son los que focalizan bien. Porque si partimos de la idea de que lo mejor para reducir el delito son los controles sociales informales, pues entonces se nos pierden muchos recursos, en particular en los municipios, en acciones hacia personas que igual forma no iban a cometer ningún delito ni un acto violento y dejamos de concentrarnos en esos que sí son de mayor riesgo. Pero bueno, yo ahí dejaría esta primera intervención. Muchísimas gracias, doctor Carlos, doctor Figueroa.
Les apago el micrófono. Bueno, creo que no me está escuchando o nadie me escucha. Pone en el chat que tiene problemas con Mm. el audio, problemas técnicos allá. Te toca tu intervención, Fernando, en lo que Creo que sí escucha. Carlos Sí, mira el tú, audio. mientras. ¿Lo qué? No, a ver, es que han dicho muchas cosas, casi, más bien como un retomar lo que están diciendo y un poco hilarlo, porque creo que hay una relación muy clara, o sea, bueno, no muy clara, pero hay una relación entre todo lo que han comentado, que son cuestiones pues, muy básicas de una política pública, de la acción municipal y del bienestar de las personas y la relación. Entonces, lo primero, pues es la cuestión de esta desconfianza, y yo ahí lo que notaría es una desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y de las instituciones a los ciudadanos. Y entonces, en ese sentido, me cuesta mucho trabajo comprender o saber cómo hacer tanto como las campañas de comunicación. Yo creo que es clave cómo comunican los gobiernos, pero creo que nos subestiman o los ciudadanos queremos algo distinto de comunicación. Ahí hay un juego medio raro porque no, por más bueno que sea el comunicador, ¿no? Que yo conozco algunos que hacen una labor bastante decente, al final nunca logran complacer a la audiencia. Y entonces quedan muchos datos, siempre queremos más, y de repente me da cuenta, me siento que las instituciones municipales no tienen el interés de darnos toda la información porque desconfían plenamente de nosotros. Y eso tiene que ver con la transparencia, ¿no? Que también comentabas, Ligia, de que pues no nos quieren dar información porque la respuesta siempre es ¿y para qué lo quieres? ¿No? Es como partir de la desconfianza absoluta. Y entonces, si tenemos esta relación de desconfianza mutua, eh, ¿cómo plantear esquemas colectivos? ¿No? Donde la autoridad ceda, ¿no? Un poco a la comunidad y la comunidad ceda a la autoridad y empecemos a trabajar en conjunto, y aquí tenemos las instituciones, que eso podría quedar aparte, en donde pues las comunidades dejen que se metan los problemas de la colonia, a nivel calle, a las instituciones cuando desconfían de esos servidores públicos, ¿no? O sea, en el momento en que llega una patrulla, probablemente algún ciudadano esté pensando, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué delito van a cometer? ¿No? Los oficiales de policía. Y a contra, en las colonias o en lugares donde no debería de haber cierto tipo de personas, pues en el momento en que están caminando tres jóvenes, ¿no? Esa es como la lógica en todos lados. Más de dos personas, dos jóvenes significa amenaza. Entonces son detenidos, son revisados y son acosados policialmente. Y entonces, este gap que hay entre entre los dos grupos, pues, al final los servidores públicos también son ciudadanos y también se quejan de la acción de las mismas instituciones. Entonces, hay un dilema bien grande donde nadie está contento con lo que está sucediendo y se está haciendo, pero ahí pues seguimos haciendo cosas, yo creo que igual que hace 20 años y ahí seguimos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bien, pues que se me hace bien complejo. Y entonces, en este sentido, de cómo generar estas dinámicas entre ciudadanos y autoridades que desconfían plenamente entre ellos, cuando podríamos tener, coincido con lo que decía Andrés, de que son pocos las personas que cometen los delitos, pero al final y al cabo son vistos por la sociedad, las instituciones quieren generar políticas generales, ¿no? Para todos los ciudadanos, para que haya un beneficio para todos, para que todos nos afecten. Y eso genera, pues es una locura, porque efectivamente, pues no podemos, bueno, las instituciones son incapaces de dar a todos todo. Entonces hay grandes dilemas ahí, ahí muy serios que va a ser muy difícil si no existe este trabajo conjunto, sociedad con el gobierno, pero al mismo tiempo, ¿cómo generar esta confianza? O sea, cómo empezar a partir de que los ciudadanos no vean como una amenaza a las patrullas cuando prenden sus foquitos, y cómo ver que los oficiales de policía no vean como una amenaza al joven que trae tres tatuajes en la mano. ¿No? Entonces, ahí hay una parte cultural bien importante de instituciones y prácticas muy locales, que siempre pues, los presidentes municipales pues, buscan generalizar, ¿no? O sea, todos necesitamos buenas calles, como que hay ciertas concepciones que aplican a todo el municipio. Entonces, bueno, pues es como
un poco, en cierta forma, desconcertante, porque es muy difícil pensar en esta generación. Entonces, yo un poco hacia donde pues, podríamos irnos es hacia qué experiencias conocen positivas que hayan logrado superar, ¿no? Andrés ya nos estaba hablando del el programa Alto al Fuego, ¿no? En la Ciudad de México, pero me imagino que hay más en cada uno de los ámbitos, o sea, en acción colectiva, me imagino que hay de comunicación, espero que haya a nivel municipio, yo espero. Eh, y entonces, a nivel preventivo, entonces, ¿cómo qué han visto ustedes desde que han leído, que conocen? A ver, Daniel. Bueno, no, le voy a compartir, no, no es tan optimista, pero primero, escuchándote, Fer, justamente me vino a la mente el fracaso, o sea, no quiero decir fracaso total, pero los millones y millones que se han invertido desde el gobierno federal hace como 10 años en programas preventivos nacionales, ¿no? Y cuando vemos las estadísticas, no, realmente no ha habido un impacto y me deja reflexionando que justamente quienes participan en esos programas, sí, a lo mejor están en colonias marginadas y no, o sea, el hubiera no existe, entonces no sabemos si quizás previnió que algunos se alinearon con el crimen organizado o algo así, pero mi hipótesis, escuchando a esa premisa de criminología 101 que nos comparte Andrés es que, pues ya, o sea, son los niños buenos de esas colonias que están aprovechando esos programas, no son los futuros sicarios, ¿no? Entonces, pues ahí sí tenemos grandes números de que hubo 50 personas que escribieron en mi taller de rap y graffiti, no sé qué, pero pues el impacto en la incidencia delictiva, quién sabe, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que quería compartir, justamente hace un año me tocó participar en el diplomado de seguridad ciudadana que se están implementando desde la nueva Universidad de Policía aquí en Jalisco. Y me tocó el módulo de comunicación de la seguridad ciudadana. Entonces, uno de los ejercicios que hice con el grupo fue compartir algunos videos de las políticas públicas de MOCUS en Bogotá, cuando él estaba del 95 al 97, del 2001 al 2003, de todas esas campañas que hizo que tuvieron mucho éxito, ¿no? En generar esa conciencia y acercar generar una cultura de legalidad. Y eran muy, muy pocos estudiantes del grupo que lo tragaron. La mayoría se quedaron viendo así de que si tú crees que yo me voy a poner un disfraz de cono naranja y ponerme a bailar allá, o si tú crees que me voy a poner como mimo así fingiendo que estoy dando multas cuando realmente no es, o ir a hacer esas cosas más amigables, o sea, una estrategia de acercamiento a la ciudadanía de manera más amigable, pues están bien mal. Y tiene justo que ver con lo que estás diciendo, Fer, de esa cultura, ¿no? O sea, muchos de estos policías fueron formados en una academia de policía muy ruda, de mano dura, de gente, maestros formados como militares, y su experiencia ha sido hasta con prácticas de tortura, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de cambiar la cultura de actuar de la policía está muy, muy complicado, ¿no? O sea, no, cero interés bueno, no cero, sí había 3 o 4 que sí entraron al rollo, por lo menos me complacieron como maestra a decir, a proponer ideas de cómo se podría implementar en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Pero la otra cosa que creo que sí funciona y necesitan, donde a lo mejor deberíamos de darle la tirada y a lo mejor Ligia puede hablar más de eso, es aprovechar las redes sociales para eso, ¿no? O sea, sabemos que ahí es donde la mayoría de las noticias hoy en día circulan y circulan por esos ríos, ¿no? O sea, vemos las campañas políticas y es así de que toman una frase de todo el debate y va viral y ya todo el mundo hablando de
pues Trump dice que comen las mascotas en Springfield, ¿no? Y todo el mundo sabe eso, pero es lo único que se acuerda de todo el debate. Entonces, este es cómo funcionan las noticias. Igual con los policías. Se va viral un video de 20 segundos de un policía pegando a un chavo sin nada del contexto. No puedo decir que está bien que el policía pega a nadie, pero es la manera en que sabemos que se puede circular noticias y sean buenos y sean malos, ¿no? Entonces yo creo que desde allí es donde el municipio necesita empezar a pensar en cómo se va a promover eso, porque son dos actores en la seguridad ciudadana, ¿no? Los policías y los ciudadanos. Entonces hay que llegar a ambos, porque ninguno está entrándole, tragando esa propuesta de seguridad ciudadana todavía. Entonces llegamos a los ciudadanos con medios de comunicación, la capacitación, pues ya yo fracasé. Habrá que buscar otra maestra que no pone videos de Bocus en Bogotá para ver cómo se convence a los agentes que empiezan a implementar algunas estrategias más de proximidad con los y las vecinas. Ok, muchísimas gracias, doctora Aurea. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya todos ustedes en sus participaciones dijeron puntos muy, muy importantes, básicos, pero profundos, ¿no? O sea, sobre lo que en realidad se esperaría de políticas de seguridad. Y bueno, yo me quiero referir a algunos y luego hablar un poquito de confianza, algunos de los puntos como para profundizar también en lo que ya han mencionado. Y comenzaré con lo que dijo el doctor Andrés sobre lo importante que es que a los municipios qué se les puede pedir y qué no. Y él nos decía la prevención, ¿no? Y yo añadiría un poco, además de la prevención, pues recordar que son los que están más cercanos con la ciudadanía, son los que, o sea, el nivel municipal es quien tiene mayor contacto. Y el contacto yo creo que lo hemos subestimado mucho, ¿no? El contacto, de hecho hay mucha literatura reciente sobre lo importante que es cada interacción que tienen los ciudadanos con el sistema de justicia y se conocen como momentos de aprendizaje, ¿no? O sea, cada contacto enseña al ciudadano lo que ocurre con todo el sistema y se forja una opinión a partir de ese contacto. Entonces yo creo que no hay que subestimar y sería muy importante concientizarnos en cada contacto. Coincido en lo que ya han dicho todos que puso Ligia sobre la mesa, la doctora Ligia, que es el tema de la difusión. Y yo diría que en esto que nos planteabas, Fernando, de cómo hay desconfianza de las instituciones a los ciudadanos también, no solamente es falta de cultura de transparencia, sino también mucho miedo a la evaluación, ¿no? En general hay mucho miedo a la evaluación en nuestro país, ¿no? Y yo siempre me gusta como plantearlo así, si no mostramos, o sea, si a lo mejor si escondemos datos y no los hacemos transparentes, etcétera, pues no nos podemos evaluar, pero lo cierto es que tampoco podemos mostrar lo que sí estamos haciendo bien. O sea, si no hay datos, también nos cerramos esa puerta. Y hay cosas que sí se hacen bien, pero claro, queda en anécdota si no tenemos datos e información para mostrar eso, ¿no? Y bueno, regresando un poco al tema de estrategias para la confianza, yo tengo aquí en mis anotaciones algunos puntos que quería como resaltar. El primero sería pensar en el tema de la eficiencia. O sea, todo lo que hay sobre justicia procedimental, esta teoría tan, digo, relevante y tan sonada, que se ha desarrollado mucho en Estados Unidos, en Reino Unido, en general en Europa, sobre estrategias para generar confianza, han dicho no es tan importante la eficiencia, sino más, es mucho más importante, digamos, el trato que se da a los ciudadanos. Pero en ciertos contextos, por ejemplo, hay evidencia en África, en Latinoamérica, yo mismo en algunos trabajos diría que eso dicen en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, porque los ciudadanos ya asumen que la policía y las instituciones son eficientes. Entonces, claro que pasa a segundo plano porque ya se parte de una eficiencia. Entonces, yo creo que sí hay que trabajar. De hecho, sí, digamos, en pruebas estadísticas, en análisis, sigue saliendo muy importante que los ciudadanos no consideran que las instituciones son muy eficientes, ¿no? Y en ese sentido también pensaría mucho en la capacitación. Hace rato decía el doctor Andrés el tema de capacitación. Y yo diría si estamos simulando esa capacitación, porque ¿en qué estamos capacitando en realidad, no? O sea, también esa es otra pregunta. Hay muchos cursos, muchas capacitaciones, pero ¿en qué? ¿No? Y también pensaría que no solamente es capacitar a cualquier funcionario, ¿no?
las funciones, sino también en los límites. A veces tampoco tenemos muy claros los límites de nuestras funciones y ahí es donde también excedemos a veces lo que nos corresponde. Desde la justicia procedimental hay muchísima evidencia de que los ciudadanos toman en cuenta dos aspectos, ¿no? Una es la calidad de trato y otra es la calidad de las decisiones, en la toma de decisiones. En cuestiones de calidad de trato tiene que ver con el trato que reciben, si es un trato digno, respetuoso, si se les dio la oportunidad de participar, si fueron escuchados. Y en la calidad en la toma de decisiones se trata de que sean decisiones conforme a derecho, legales, honestas y algo muy importante es que la autoridad se tome el tiempo, y fíjense que esto es una cuestión de dignidad, de explicar a los ciudadanos el porqué de esa decisión, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con dar dignidad en el fondo y respeto a los ciudadanos. Y yo sí me centraría en un aspecto que es lo que hemos encontrado como trabajos recientes, en temas de justicia procedimental, no solamente en México, lo importante que es la escucha. Yo creo que es muy importante quizá cambiar un poco el enfoque de la justicia y la seguridad y verlo menos vertical y más horizontal. No estamos muy acostumbrados como instituciones a escuchar, sino a decir lo que se necesita. Cuando ni siquiera a veces ponemos, digamos, al ciudadano en el centro de la seguridad como para escuchar lo que realmente necesita y qué es lo que le está preocupando. Y esa escucha se vuelve crucial en grupos estructuralmente marginados, ¿no? O sea, digamos, ya sea, por ejemplo, por cuestiones de género, por marginación social, marginación económica. Entonces, definitivamente la escucha es una forma de integración. Es decir, es como mandar un mensaje. En una estructura donde socialmente no te hemos visto, cuando pasas por el sistema de justicia, por lo menos te volteamos a ver. Y no estoy hablando de en qué lugar llegas al sistema de justicia. O sea, ya sea como víctima, ya sea como imputado, el papel que sea. En cierta forma, que esto también tiene que ver mucho con la justicia terapéutica, que de nuevo viene con el cambio de enfoque. Es decir, en teoría, si nos vamos a qué buscábamos con la justicia originalmente, pues la idea sería que cuando unos ciudadanos atraviesan el sistema de justicia o tienen contacto con las autoridades de seguridad, salieran o pasaran y transitaran y salieran mejor de cómo llegaron, no peor, ¿no? Y eso requiere una visión integral. O sea, ¿qué está pasando aquí? Tenemos un problema, pero digamos que es un cambio de enfoque, ¿no? Ver integralmente qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, pues yo también considero que es muy importante lo que Daniel está diciendo en términos de comunidad, de eficacia colectiva, porque pues definitivamente, digamos que una comunidad que no se puede organizar, pues tampoco puede resolver sus problemas en materia de seguridad, ni siquiera los puede demandar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejaré mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ligia. Bien, voy a retomar, ¿no? Me vienen muy bien algunas cosas que comentó Daniel y luego también, ¿no? Aurea para enlazar lo que quería complementar, porque creo, ¿no? Un poco en mi primera participación, ¿no? Dejé ahí algunas ideas, ¿no? Sobre la importancia de la estrategia de comunicación de un municipio. Y desde luego no es lo mismo la dimensión de un municipio como la ciudad de Monterrey, la ciudad de Guadalajara, ¿no? Que a lo mejor Etzatlán, ¿no? Por hablar de algunos municipios de Jalisco, ¿no? Pero bueno, podríamos llevarlo a cualquier estado de la República. Sin embargo, sí creo que hay algunos elementos bien importantes que que son obligación mínima de profesionalización de la comunicación, ¿no? Y empezaría por algo que ya también mencionó Aurea, que tiene que ver con la empatía, ¿no? Con el ciudadano. Es decir, no se puede o puedes tener una estrategia de comunicación y un plan de comunicación, pero si no hay una empatía con el ciudadano, se cae cualquier estrategia. Y esto pasa por reconocer que en un municipio eh, la comunicación la hacen todos. Si bien hay algunos que tienen la función de comunicar o que por diversas razones comunican
más directamente en algunos momentos. La realidad es que la comunicación las hacen todos, ¿no? Estén o no estén en las oficinas municipales, ¿no? O estén cumpliendo alguna función pública en la calle, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Hay una frase, ¿no? Que es también el título de un libro, que es If it bleeds, it leads, it leads, ¿no? Entonces esto, en ese sentido un poco, ¿no? Puedes tener probablemente una... o haber construido una confianza en el ciudadano, ¿no? En términos de comunicación, pero se te puede caer con una acción mal desempeñada, ¿no? Porque en ese sentido también, en términos de comunicación, además de de principio básico, ¿no? De empatía y profesionalización de los equipos y en general como la estrategia de comunicación, también es importante recordar que aun cuando estemos hablando de un municipio muy pequeño, cualquier municipio, y obviamente mientras más grande esto es más complejo, pero los gobiernos tienen varios actores a los que comunican, es decir, la comunicación también en ese sentido requiere una mínima segmentación, ¿no? Cuando sucede un hecho de seguridad o en general en la estrategia de comunicación del día a día, ¿no? Que como bien decía Daniel, mayormente hoy por hoy funciona a través de las redes sociales, aunque hay algunos instrumentos y herramientas de comunicación que finalmente son básicos, ¿no? Como la rueda de prensa, los boletines, etcétera, etcétera. Los públicos más naturales de un municipio son, por ejemplo, ¿no? Bueno, obviamente los ciudadanos, ¿no? Luego otros actores sociales, ¿no? Las cámaras, grupos empresariales diversos, ¿no? Las asociaciones civiles, etcétera, etcétera. La opinión pública, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y en este sentido aquí englobaría también a los medios de comunicación y a líderes de opinión, ¿no? Que luego también pueden ser finalmente comunicadores no profesionales, pero que tienen o generan, ¿no? Cierta opinión sobre los ciudadanos, sobre otros públicos. Luego también los actores políticos, ¿no? Que pueden ser a veces, por ejemplo, del partido, ¿no? Del gobierno, o pueden también ser contrincantes políticos, ¿no? Y luego, por ejemplo, mientras más grande sea un municipio o tenga cierta importancia, por ejemplo, porque a lo mejor hay empresas transnacionales, o sea, también la comunidad internacional es un público de la comunicación, ¿no? En un sentido, ¿no? Y básicamente, ¿no? Son los que podría decir. Por tanto, ¿no? En ese sentido, los planes de acción de comunicación y los canales de comunicación son bien importantes, ¿no? Y obviamente, en términos de comunicación, probablemente nunca sea suficiente, ¿no? Algo, porque luego también, como decía Aurea, quizá no se va a quedar bien todo el tiempo con todos los públicos, eso es muy complejo, pero creo que cuando hay una consistencia, ¿no? En el mensaje y sobre todo cuando hay un reconocimiento del otro, que tiene que ver también con lo que decía Aurea de la escucha, ¿no? Hay un ámbito en la comunicación política y en la comunicación en general organizacional y las relaciones públicas, que es este concepto de escucha, ¿no? Que le ponen distintos apellidos, ¿no? La escucha organizacional, etcétera, etcétera, que se está viendo como una de las funciones principales de la comunicación, es decir, se solía poner el centro, ¿no? de la estrategia en el mensaje, lo cual sigue siendo importante. Pero ahora también la escucha, ¿no? Y los canales en ese sentido y la estrategia de escucha es bien importante. Por eso también creo que en ese sentido a veces parece como que los mensajes no tienen como un eco, que pareciera que no se contenta nadie, ¿no? Cuando se habla, porque vemos que están demasiado concentrados los gobiernos a veces en hablar, 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 ¿no? En una especie como de estrategia de comunicación muy tradicional, que pareciera que funciona, pero que no necesariamente tiene una función real, ¿no? De comunicación. Y sobre todo, ¿no? Que en ese sentido se generan muchas ambivalencias, porque a veces pareciera que solamente se le habla a algunos
pero sobre todo lo que parece es que no se escucha casi a nadie, ¿no? Y entonces eso es me parece una de las tareas más importantes en general de los gobiernos, ¿no? Pero los gobiernos municipales. Y lo vemos en un poco como en el clamor, ¿no? En este sentido, no solamente como diario quizá, ¿no? De lo que podemos percibir, ¿no? De las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no es el tema desde hoy, ¿no? Pero creo que muchos de los resultados que a veces vemos, por ejemplo, en elecciones, tiene que ver con esto también, ¿no? Tiene que ver con que estamos adoleciendo mucho en aprender a escuchar, ¿no? A las personas, a las ciudadanías o a los diferentes públicos. En este caso acotado esto, ¿no? A los en el caso de los gobiernos municipales. Muchísimas gracias. Me saltó una pregunta muy concreta. ¿Existirá una saturación de mensajes gubernamentales? O sea, que pasan tantas cosas y tienen que tener un posicionamiento prácticamente todos los días de un hecho, y bueno, todos los días o cada 5 horas, donde tiene que salir el vocero, explicar una cosa, explicar y que de repente ya ante tanto mensaje todo se pierda. No sé, se me ocurre. Creo, ¿no? Que en general hay una saturación de información. Y en ese sentido, también en términos, ¿no? De la comunicación gubernamental. Sin embargo, sí creo que no obstante esa posible saturación, los gobiernos necesitan seguir comunicando, ¿no? Y seguir escuchando. O sea, sí creo que en ese sentido, los huecos de comunicación o espacios de comunicación no deben, no, en los gobiernos deben cuidarse más, ¿no? Porque ahí es donde se llena mucho, ¿no? Luego de otro tipo, ¿no? De información, ¿no? O hablamos de otra, de noticias falsas, bulos, etcétera. O sea, yo creo que el gobierno, aun cuando a veces parezca, ¿no? Saturante, que eso también pasa por planear bien los mensajes, ¿no? Pero ante una contingencia, yo creo que no cabe, ¿no? Callarse, ¿no? O esperar. Eso no quiere decir que se tiene, ¿no? Que lanzar, qué sé yo, ¿no? Un mensaje anticipado o algo, ¿no? Pero algún tipo de comunicación, ¿no? Se tiene que dar. Ok, Y no muchísimas puede gracias. de no comunicar los gobiernos municipales. Sí, no. Eh, Andrés, adelante. Sí, ya. Gracias, Fernando. Bueno, saliéndome un poco del tema de la comunicación, pero retomando lo que mencionaba Aurea, tiene mucha razón Aurea. Es decir, tú nos preguntabas originalmente qué casos buenos ha habido, qué experiencias positivas ha habido. Pero para poder saber qué experiencias positivas ha habido, tenemos que tener evaluación. Sin evaluaciones rigurosas, serias, pues simple y sencillamente estamos suponiendo. Desgraciadamente, hoy en México hay una falta muy importante de evaluaciones en materia de seguridad. El tema de tener, digo, ahora que andan queriendo desaparecer el Coneval, pues vamos en sentido contrario, pero pues una de las demandas que ha habido y que es tristísimo porque tenemos 20 años de aprendizaje sobre qué hacer con este problema que tenemos de seguridad y violencia. Y la verdad es que mucho de ese aprendizaje pues está quedando a medias o se va a perder porque no hay una institución que retome esos conocimientos y ese aprendizaje. No hay realmente evaluaciones de políticas públicas en materia de seguridad. Dicho lo anterior, que hay muy pocas evaluaciones de impacto serias, rigurosas en este sentido, las prácticas que vemos por ahí que mejor parecen haber funcionado, tienden a ser prácticas desde lo local. Es decir, tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Morelia, Michoacán, con su modelo de justicia, de policía y justicia cívica. Tenemos el caso de Escobedo, Nuevo León, también con su modelo de policía y justicia cívica, que de alguna manera dieron indicios de haber sido una práctica interesante y positiva. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez, donde se hicieron un montón de cosas, evidentemente con recursos municipales,
y que dieron resultados, ¿no? Al menos en un momento dado en el tiempo. Pero no creo que haya nadie que sepa exactamente qué funcionó en Ciudad Juárez, porque se hicieron tantas cosas a la vez, sin un tipo de evaluación y sistematización claro, que pues, nadie sabe exactamente qué jaló de todo lo que se hizo, ¿no? Tenemos otras experiencias positivas donde el gobierno estatal ha sido muy importante, pero me parece que ha tenido también un rol importante lo local, los empresarios, el sector social, la academia, como lo que sucedió en Nuevo León, ¿no? Cuando fue la crisis de 2011-2012, lo que sucedió en Coahuila, ¿no? Ahí sucedieron un montón de cosas. Se habla que si del mando especial de la laguna, se habla que si fue el cierre de los giros negros, se habla que si fue la creación de la Policía Estatal Fuerza Coahuila, muchas cosas, pero ¿qué exactamente fue lo que funcionó? Pues no lo sabemos porque no hay una evaluación rigurosa en México de las acciones en materia de seguridad. Entonces, urge una institución tipo como un Coneval, pero en materia de seguridad, que nos permita tener mayor aprendizaje respecto a qué está funcionando y qué no está funcionando. Yo personalmente no soy fan del tema mejores prácticas, porque me parece que mejores prácticas habla como de una práctica que siempre es mejor y que funciona en todos los contextos, y esto no es así. Yo me gusta más hablar de prácticas inteligentes, de prácticas promisorias. ¿Por qué? Porque son cosas que funcionaron en un momento y un lugar dado y no necesariamente te van a funcionar en otro momento y lugar, pero te sirven como referencia. Eh, Ahora, internacionalmente sí tenemos mucho más evidencia de evaluaciones rigurosas de cosas que se pueden hacer y han funcionado. No, claro, esto, por ejemplo, el programa Alto al Fuego en la Ciudad de México fue una política muy interesante. Lo que se está haciendo en justicia cívica en Nuevo León, en Morelia, son cosas muy interesantes. Lo que se hizo en la Ciudad de México, aunque fue, pues si consideramos la Ciudad de México más bien un gobierno estatal, respecto a la apertura de los datos, ¿no? Y que abrieron todos los datos en materia de incidencia electiva, también es una práctica interesante. Pero a nivel internacional, cosas que hemos visto, por ejemplo, sabemos que los programas de terapia cognitivo-conductual para jóvenes en riesgo o en conflicto con la ley son muy efectivos por las evaluaciones que se han hecho en otros lugares. Sabemos que funcionan. Claro, nos faltan evaluaciones de aplicándolas en México, ¿no? Eh, Sabemos, por ejemplo, que hay programas, por ejemplo, de estos de disuasión focalizada, que también han funcionado en algunos momentos y lugares, ¿no? Como estos de alto al fuego o en inglés Operation Ceasefire en Boston, eh, en Oakland y demás. O sabemos del programa Cure Violence que ha dado como evidencia mixta en Chicago, ¿no? Es decir, sí tenemos algunas experiencias que son interesantes, pero que falta evaluarlas en el contexto mexicano. Eh, entonces, y para esto también es muy importante las teorías del cambio. Creo que por ahí, creo que no sé si fue Aurea o quien habló precisamente, o Daniel, que hablaron del esfuerzo que se hizo y la cantidad de millones de recursos que se utilizaron durante el sexenio de Peña Nieto para prevención social de la violencia y la delincuencia. En un esquema muy raro, porque era un dinero que llegaba al Estado, pero eran acciones que se tenían que decidir por los municipios, pero el Estado les pagaba y luego había que contratar a organizaciones de la sociedad civil o empresas o universidades para que hicieran los proyectos. Era una cosa muy rara cómo estaba estructurado ese subsidio famoso del PRONAPRED. Pero luego se intentaron muchas cosas que no necesariamente funcionaron. Y no funcionaron en parte por todos los problemas de corrupción que estuvieron asociados al programa del PRONAPRED, pero en parte por las teorías del cambio, porque había cosas literalmente, y no estoy diciendo que no pueda ser, puede ser que sí funcionen así, pero no, vamos a hacer huertos comunitarios en estos polígonos de alta violencia y delictiva. Vamos a dar clases de zumba. Vamos a hacer un macromural en esta otra colonia, nos vamos a poner a pintar casas.
Ok, sí, no estoy diciendo que no pueda hacer que no funcione, pero al final de cuentas toda política pública es una hipótesis de mejora. Creemos que esto puede funcionar y si hacemos esto nos va a dar este resultado. ¿No? Una política pública es a final de cuentas una hipótesis de mejora. Entonces, se empezaron a hacer un montón de cosas donde no había una teoría del cambio clara sobre cómo íbamos a pasar de la clase de Zumba a reducir el delito, literal, sin ninguna evidencia tampoco atrás de esto se intentó en tal lado y funcionó, ¿no? En muchos casos. Y pues el resultado fue que hubo un montón de dinero que se desperdició en acciones de prevención y que hoy el tema de prevención social terminó completamente desacreditado cuando es un tema fundamental. Pero hoy no se le toma en serio por lo que pasó con la experiencia del PRONAPRED. Y es precisamente ahí donde está la principal ventaja y la principal área de oportunidad de los municipios. Ahí lo dejaría yo. Muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera decir algo más que le haya saltado? ¿No? Eh, bueno, tomo la palabra. Pues tomé, digo, ya ahorita me dejaste otras cosas, Andrés, pero en lo que, eh, híjoles, el asunto de reconocer al ciudadano y poner al ciudadano en el centro, que al final es seguridad ciudadana, ¿no? Eh, y generar empatía, ¿no? Son como los dos términos. Hijo, me suenan tan lejanos a la estructura de poder que tenemos y familiar y de la estructura social, donde más bien somos verticales, somos autoritarios y no le damos la voz a, digo, ya lo veamos en las familias, pues a los niños, ¿no? Tenemos una cierta estructura social y política que hay mucho que hacer para poder dar este reconocimiento a los ciudadanos. Yo tengo la experiencia de conocer algunos jefes de policía y ellos de repente sí tienen esta visión, ¿no? De hay que estar atento a lo que necesita el ciudadano, hay que saludarlo, ya nada más con eso. Y es impresionante la lucha constante porque los servidores públicos, los policías, no quieren saludar al ciudadano. Más bien sienten, o me han comentado que sienten, que el servidor público quiere ser como invisible. Y lo que necesitamos son servidores públicos que sean visibles. Y no solo que sean visibles, sino que aparte podamos entablar diálogos con ellos, ¿no? De cualquier cosa. O sea, en principio una policía de proximidad, pues como podemos estar hablando del ruido ayer en la noche y los cohetes que hubo, si escuchamos balazos, si la señora del 4 se está peleando con el señor del 7, y digamos, sirven como este catalizador de demandas, de conocimiento de la situación que se está viviendo a nivel calle, ¿no? A nivel prácticamente vivienda, inclusive se pueden meter a través de los vecinos, a través de la propia gente, son los que están en la calle escuchando lo que sucede. Y probablemente en una urbanización de estas cerradas, pues va a ser mucho más complicado que se enteren, pero en las colonias donde está calle, las ventanas, donde no existen tantas barreras entre la vivienda y la calle donde están los policías, pues bueno, tienen mucho acceso a la información y podrían, ¿no? Conocer y de tal forma hasta prevenir, ¿no? O sea, ya saben cuál es el señor que se comporta mal, ya saben quién está haciendo X, Y o Z actividad, inclusive pues con los jóvenes, quién se está yendo por un camino inadecuado, ¿no? Ahora también habría que revisar qué es inadecuado y cuál es nuestra visión de lo que deberíamos de hacer y cómo nos deberíamos de comportar, porque supongo que si nos sentamos entre nosotros, seguramente llegaremos a cuestiones distintas. Ahora ya me quiero imaginar toda la población de un municipio y en referencia con otros, ¿no? Y entonces, en este sentido, siento que las instituciones no son congruentes con la comunicación, o sea, con los mensajes que dan, con lo que dice el presidente municipal. El presidente municipal llega y dice, vamos a mejorar a través de los programas, vamos a pintar, a hacer macromurales y vamos a pintar todas las viviendas, ¿no? En la Ciudad de México también se hizo durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y creo que se va a intentar en este gobierno, ya veremos, esto de los tequios, ¿no? Que mejoremos las viviendas y mejoremos las calles, el trabajo conjunto en la ciudadanía y las autoridades, que vaya el presidente municipal a ayudar a pintar, un poco al estilo solidaridad de los años 80s, 90s, ¿no? Es la misma base. Entonces, en ese sentido,
cómo unir, ¿no? La idea del presidente municipal y la instrucción, y después la realidad diaria del oficial de policía que tiene calor, que está viviendo una realidad concreta ese día y que no está siendo ni amable, ni simpático, ni absolutamente cercano a lo que está planteando el presidente municipal de lo que debería de ser su trabajo. Y yo creo que a todos nos sucede en nuestros distintos trabajos, más como maestros, pues uno de repente ya de mal humor y entonces el trato no es el mismo, ¿no? Pero claro, el impacto no es similar, porque nosotros tenemos la oportunidad, ¿no? Generalmente de repetir, de cambiar, pero los contactos oficiales de policía y ciudadanía, pues probablemente sea uno, no se repitan y generen ahí una opinión negativa sobre las instituciones, ¿no? Y en ese sentido, le sumo que las experiencias que yo he visto que han sido exitosas en su momento y que después han sido destruidas, que eso es uno de los grandes temas que creo que igual y también deberíamos de platicar, cómo nos dedicamos a construir y luego de construir. Eh, eh, Tienen que ver con coordinación, o sea, coordinas a los sectores, no es un actor. Es ciudadanía con sector privado, con gobierno, siempre, ¿no? Los tres juntos, de repente algunas experiencias llaman a la academia, algunas otras experiencias se llenan de consultores, algunas otras experiencias vienen del extranjero y tal cual te dejan un manual muy bien hecho. Hay todas unas diferencias entre la forma de implementarlo, pero siempre van en conjunto y son en situaciones de presión. Eso también lo he identificado. Siempre es cuando algún actor muy relevante socialmente está presionando. No es raro que salga la ciudadanía. Yo no conozco ninguna hasta el momento que salga la ciudadanía no organizada, digamos, sino que tienen que ser organizaciones bien financiadas, con capacidad y poder de interlocución con el gobierno. Esas pueden iniciar un proceso de cambio, de reforma, ¿no? Estoy pensando en Nuevo León, estoy pensando en la Ciudad de México. Bueno, esos yo creo que son los dos más claros que hay. También está el de Coahuila, claro está. Entonces, bueno, en este sentido, con esta desconfianza de la que planteamos, ¿cómo nos vamos a coordinar? ¿No? Y es bien difícil porque las víctimas, ¿no? Y los ciudadanos, en muchas ocasiones, sí estamos dispuestos a sentarnos con el que desconfiamos ante tanta necesidad. Y de repente los empresarios también. Y ya saben que el que está enfrente es el líder de un grupo criminal, pero hay que acordar con ellos. Y yo creo que el gobierno también está y abre las puertas y deja que pues haya un diálogo. Pero finalmente esto no se acaba concretando, no a nivel municipal y no en esfuerzos más pequeños, que no sea la Ciudad de México o Monterrey, ¿no? Que son estratégicos, por decirlo de alguna forma, y que esto más bien se debería estar dando en todo tipo de poblaciones, no nada más en las que tienen altos grados de financiamiento. Entonces, en este sentido, pues me gustaría escuchar su opinión sobre por qué destruimos todo lo que creamos. O sea, ¿por qué le damos la vuelta? ¿Por qué algo que sale bien, no hay el apoyo social, no hay el apoyo gubernamental, no hay el apoyo administrativo, no hay el apoyo del sector privado para que prosiga pese a pues no sé, a las nuevas agendas de los partidos políticos que llegan, ¿no? Ahora, Gracias. Bueno, antes que nada voy a servir un poco de la voz de Carlos porque me está mandando un mensaje que ya ven que tiene problemas con el micrófono y me parece muy importante la pregunta que él quiere poner sobre la mesa. Y él dice en relación con lo que comentabas, Fernando, en torno a ver qué es lo adecuado, qué no es lo adecuado, ¿no? O sea, y yo diría, ¿qué buscamos en realidad? Y él me pone en la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejorar? O sea, ¿qué es mejorar en materia de seguridad? ¿Bajar la cifra negra? ¿Aumentar la confianza? ¿Bajar ciertos delitos? O sea, me parece una pregunta muy importante porque a veces ni siquiera tenemos claro lo que estamos buscando, ¿no? Porque, y ahí dice él, en base a lo que busques, pues es la estrategia, ¿no? Entonces, a lo mejor de base ni siquiera tenemos bien planteado el objetivo. Y yo uniría esto con una reflexión que hacía también yo en torno a lo que decías de que a veces tú decías, es que se trata de estructuras de poder, entonces a veces nos confundimos, o sea, perdemos el objetivo, yo diría, como del sistema de justicia de las instituciones. A veces parece que el objetivo es mantener el poder o justificar el aparato,
¿no? El aparato de justicia, de seguridad, es enorme. O sea, es enorme y costosísimo en todos los sentidos. Entonces, a veces parece que lo que queremos es justificarlo, no cumplir los objetivos, ¿no? O sea, es muy interesante porque, no sé, por ejemplo, si mejoramos la confianza, a lo mejor tenemos que sacrificar un poco de que va a haber más denuncia. Y yo también me pregunto algo, que es, si con el 90%, ¿no? Dejándolo a la baja, el 90% de delitos que ni llegan al conocimiento de la autoridad, estamos saturados, ¿realmente queremos que denuncien las personas? Porque se nos viene un problema enorme, o sea, a veces pareciera que no queremos eso. Y volviendo a esto que comentabas de la relación, yo quería enfatizar lo importante que es, como decía Ligia, ¿no? O sea, la escucha, las relaciones, la empatía, porque creo que sí hay pequeñas cosas que se pueden hacer en cada contacto. Es que a veces lo vemos tan como un monstruo que parece que, mira, mejor ya no hacemos nada y como decimos en México, mejor nada de muertito mientras estoy en este espacio. Pero también hay que concientizar de que sí podemos hacer pequeñitas cosas que sí están en nuestras manos y que generan un cambio importante, ¿no? Entonces, la escucha activa me parece que es muy importante y repetiría algo que mencionaba hace rato, o sea, el mensaje que se envía al ciudadano en cada interacción es crucial. De hecho, algunos trabajos en torno al miedo al delito, por ejemplo, dicen, bueno, lo que sería esperable es que en entornos donde hay altos niveles de victimización hay mayor miedo al delito. Y a nivel más individual, si yo fui víctima, se esperaría que incremente mi miedo al delito. Pero lo curioso es que no necesariamente es así. O sea, es muy posible, y hay evidencia al respecto, de que después de ser víctima y pasar por un sistema de justicia donde te sientes escuchado, eh, muy posiblemente incluso disminuya el miedo al delito previo. O sea, eso es lo que pueden hacer las instituciones con un contacto adecuado y digno. No, pero claro, a lo mejor incluso yo fui víctima de algo muy, vaya, muy pequeño, ¿no? No tan relevante, pero a lo mejor en mi primer contacto con el sistema de justicia digo, ¿qué es esto? ¿No? Ahora me doy cuenta que el día que me pase algo más grave, no hay nadie que me respalde, ¿no? Prácticamente estamos solos. Y bueno, esto ya llevándolo al extremo llega hasta el incremento de los linchamientos, tomar justicia en la propia mano, no confiar en el sistema, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante como, por eso decía que había que empezar, a lo mejor empiezas y terminas, o sea, con todo lo que hemos dicho con el tema de la relación entre instituciones y ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejaría. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. No sé, Daniel. Ay, pues qué complejo, ¿no? Carlos filosófico mudo ahí, con qué queremos mejorar, pues ya, según tenía una respuesta, pero ya, no sé ni qué decir. Creo que lo que resaltas tú, Fer, de inicio es sumamente importante, o sea, ese reto de que son 3 años y si se cambia de partido, para nada pueden seguir con la misma política porque pues ya estaría aceptando que el enemigo hacía algo bien. Entonces empezar de nuevo y sabemos todos los retos que esa genera, ¿no? En todas las instancias de gobierno, ¿no? Simplemente de cambiar el nombre de cercanía, proximidad, y cositas así, mover las figuras de poder nos lleva hacia atrás. Yo creo que el gran reto, reconociendo la certeza en todo lo que nos acaba de comentar Aurea, es que algo que necesitamos mejorar es la percepción ciudadana del policía de proximidad, ¿no? Porque es muy cierto de que si llega al sistema, o sea, hay poca esperanza que van a salir con buen sabor de boca, ¿no? O sea, quienes hemos tocado pasar por ese proceso de denuncia está terrible, ¿no? Y más en ciertos casos cuando hay una revictimización y pues no, ¿no? Pero si hay la posibilidad de prevenir, de resolver en el momento, de trabajar en conjunto para generar algo de la prevención que esperamos, que bien sabemos que los programas de PRED no van a lograr, pero desde los mismos vecinos que conocen
son los expertos de su contexto local que conocen a los actores y saben por dónde darle, mucho mejor que cualquier politiquillo por allá que llega con un manual diseñado por Estados Unidos y los expertos de USAID o qué sé yo. Pues desde ahí yo vuelvo a pensar que por allí podemos enfrentar los retos, ¿no? Y la otra cosa que me viene a la mente que necesitamos de repensar es justamente para no desacreditar todos esos proyectos de macramé, es ver cómo vamos a prevenir esa fuerte atracción de tantos jóvenes al crimen organizado, ¿no? Y es un tema súper, súper, súper complejo. Y pues lo hemos visto y lo vemos en todos los campos de ciencias sociales, de que hoy en día no hay buenas alternativas. Ya no podemos decirles, quédate en la escuela y cuando termines la licenciatura hay garantía de un buen trabajo que les va a garantizar una buena vida para comprar una casa y un auto y mandar a tus hijos al colegio de su elección. Pues no, claro que no. Entonces, ahí está el cuate en la esquina que les está ofreciendo tanto por ser halcón, por ser sicario, por trabajar en la tiendita. Y sí, es una oferta que económicamente en nuestra cultura capitalista no se puede competir. Entonces, allí tenemos que repensar, y a lo mejor no son los huertos comunitarios que van a competir con eso, ¿están de acuerdo? Pero necesitamos buscar alternativas que sí son atractivos y que sí le dan un tirada, un proyecto de vida dentro de la legalidad, con todos esos áreas y programas y secretarías y qué sé yo del gobierno municipal que tienen fondos y gente dedicados a abordar esos problemas desde la prevención. Bueno, fuera que tuvieran una propuesta, pero nomás sé que lo necesitamos repensar y no abandonarlo, como bien decía Andrés, por el fracaso de la política de Peña Nieto, ¿va? Oh, sí, sin duda alguna. Ligia, tú ahí tienes una experiencia. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, a mí me gustaría un poco continuar en el mismo, ¿no?, hilo de la conversación. Hace rato, ¿no?, mencionaban que cómo en general, ¿no?, los gobiernos, ¿no?, y en ese sentido creo que es un tema también cultural más allá de los gobiernos, ¿no?, que no nos gusta la evaluación, ¿no? Y tampoco nos gusta la crítica, ¿no? Y en ese sentido, la comunicación pues implicará muchas veces crítica, ¿no? Porque Sí, pues los resultados no necesariamente serán los adecuados y además un poco también estar en un gobierno municipal es estar, bueno, en cualquier no ámbito de decisión, ¿no? Pero pues es estar expuesto, ¿no? Y estar expuesto y además pues las decisiones no necesariamente, ¿no?, tendrán el output, ¿no?, o el resultado que se espera, ¿no? Por muchas razones que no solamente son, en este sentido, que le atañen, ¿no?, al gobierno, sino por otras razones. Y yo creo que también otra cosa que me atrevería a decir en términos de comunicación, ¿no? Y esto también lo conecto con el hecho de por qué deshacemos, ¿no?, lo que en algunas ocasiones parece haber dado resultado, ¿no? Es porque incluso me parece que aunque a veces haya una continuidad, por ejemplo, en algún cambio de gobierno, ¿no?, del mismo partido político y tal, está esta idea, ¿no?, de que le tengo que dar como mi identidad o mi sello, ¿no? Y desde luego, si no es el mismo gobierno, es bye, ¿no? O sea, es tumbarlo todo. Pero también creo que es porque, por diversas razones, probablemente las personas, ¿no?, que en este sentido, yo hablando de la comunicación, se encargan, ¿no?, de liderar, ¿no?, el departamento de comunicación, la oficina de prensa, lo que sea, en un gobierno municipal, es porque son los primos, ¿no?, de alguien, ¿no? Es decir, no necesariamente son los más profesionales y porque además no cabe a veces espacio a la reflexión, ¿no? Realmente a pensar y a
digamos, dar un tiempo, ¿no? Para poder planear cuál es el objetivo de su trabajo. Yo lo decía también Aurea, ¿no? Yo creo que en términos de comunicación, pues el objetivo prácticamente es casi siempre un objetivo propagandístico y dar una imagen, ¿no? De que se está haciendo algo bien o todo bien, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Pues básicamente, ¿no? Y eso, lastimosamente, ¿no? Hace poco decías, ¿no? Como ejemplos buenos de comunicación. Yo en los que he analizado, lastimosamente no he encontrado, ¿no? Buenos ejemplos de comunicación y me voy a dar a la tarea de poder, ¿no? En ese sentido, dije, ya me lo escribí aquí, ¿no? Un nuevo problema, ¿no? A lo mejor hacer comparativos, ¿no? Pero creo que sobre todo, ¿no? En términos de comunicación, sí hay una continua utilización de la estrategia de la mentira, o sea, se miente, ¿no? Se miente de diversas formas. O se oculta o se manipula, es decir, sí hay en este sentido un ejercicio de la comunicación desde la no transparencia y con eso pues poco se puede hacer, ¿no? Así tenga el gobierno municipal toda una serie, ¿no? De canales y de vías de comunicación, pues si empezamos por ahí, pues yo creo que poco, ¿no? Se puede hacer. Pues se puede mentir con la verdad muchas veces, ¿verdad? Citando al célebre presidente. Andrés, Ok, ya aventaron la pelota para acá. A ver, vamos a ver. Bueno, yo creo que es muy importante eh, caminar antes de querer correr y empezar por hacer lo básico bien primero. Parece que uno de los grandes errores que han tenido muchos de los municipios es que se ponen a querer hacer cosas como por ejemplo grupos de reacción, ¿no? Y entonces tienes policías municipales encapuchados con matralletas que andan en camionetas. A ver, espérame. Ok. Primero, eso no lo deberías estar haciendo tú. Y luego, quién sabe si eso vaya a salir bien. Lo más probable es que tu grupo de reacción vaya a terminar siendo policía de día y delincuente de noche. Pero se ponen a hacer estas cosas y yo creo que hay cosas que los municipios sí pueden hacer, que pudieran hacer bien y que ayudarían mucho. En primera intervención yo hablé de los controles sociales e informales, de la prevención social, etcétera. A ver, si tú tienes un buen sistema de alumbrado público, si tú trabajas sobre que no haya callejones peligrosos y demás, si oye, si tienes tal calle, que es donde baja un montón de gente a las 8 o 9 de la noche porque ahí está la estación del metro y la tienes toda oscura y sola y si no hay policías, pues digo, son cosas que puedes hacer y que te van a ayudar mucho, ¿no? Eh, si eres capaz de lidiar con lo cotidiano, esto que se supone debería estar haciendo la justicia cívica, que son los problemas vecinales, las cuestiones comunitarias, ¿no? Y hay un pleito por el ruido entre vecinos, que hay un vecino que tira basura y entonces ya se andan peleando. Si eres capaz de procesar esas cosas, pues vas a ayudar mucho a destrabar el sistema y a mejorar las condiciones, ¿no? Muchos de los problemas van escalando precisamente por el tema del desorden y la desorganización social. Y ahí es donde el municipio sí puede ser bueno y sí puede hacer las cosas bien. No en andar armando grupos de reacción que van a andar persiguiendo convoys de grupos criminales, ¿no? Pues en eso no hacer cosas a veces muy rápido. Yo no sé cómo anden ahorita los tiempos de respuesta en Guadalajara, ¿no? A una llamada de emergencia. Pero, pues, por lo menos que si tú hablas al número de emergencia, te contesten y te contesten rápido. Y que por lo menos lleguen rápido, ¿no? A atender la situación. Entonces, cosas que, digamos, deberían de estar resueltas, pues a eso hay que hacerlo bien. Y si hacemos eso, ya tenemos más de la mitad ganado. Entonces, creo que es importante que los municipios se concentren
en hacer las cosas que les toca hacer, y si logran hacer esto, pueden darse buenos resultados. Yo mencioné del caso de Escobedo, mencioné del caso de Morelia, el caso de Coahuila y Monterrey pues tienen que ver más con una estrategia estatal, municipal, social. Lo que sí sabemos es que en los casos que han sido exitosos han sido casos donde han trabajado todos de la mano. Policía, municipio, federación, Estado, sociedad civil, empresariado y demás. Ahora, también voy a hablar de otro caso que también ha sido exitoso y fue el caso en su momento de la Ciudad de México en la época donde estuvo López Obrador, Marcelo Ebrard, ¿no? E hicieron algo interesante. Claro, por ahí se metió algo de ruido cuando trajeron que a Giuliani y andaban así queriendo implementar cosas que no hacían mucho sentido, pero cosas que hicieron interesantes y sí les funcionaron en ese momento para reducir de manera interesante fue, oye, vamos a hacer lo básico bien, y para poder hacer lo básico bien necesitamos rendición de cuentas y necesitamos saber quién es el responsable de qué área y también generar vínculos de confianza entre ese responsable y la comunidad, que haya una comunicación fluida. Contrario a lo que hoy sucede en buena parte del país, donde el asunto es rotar la gente, que no haya un sentido de arraigo, de pertenencia, que para evitar los lazos de corrupción y demás, pues, ¿qué hacían en la Ciudad de México? Dividieron la ciudad en cuadrantes, pusieron un responsable de cada cuadrante, ¿no? Por turno, y luego les daban y le comunicaban a todos los vecinos de ese cuadrante quién era el responsable de ese cuadrante y en qué turno, y aquí está su WhatsApp y su teléfono, ¿no? Parece algo básico y algo sencillo, pero les funcionó, porque les funcionó para arreglar los temas cotidianos del día a día de la seguridad. Si tú sabes quién es el que está ahí de 9 de la mañana a 6 de la tarde y quién es el que está de 6 de la tarde a 9 de la mañana y tienes su WhatsApp y es el mismo todos los días, o un día sí y un día no, pues se genera una responsabilidad. ¿Y quién es el responsable de lo que está pasando ahí? Fulanito. ¿Y los conocen los vecinos? Sí. ¿Y tiene su teléfono también? Hay rendición de cuentas. Claro, eso no te va a resolver el tema del crimen organizado o lo que está sucediendo en la frontera sur de Chiapas, pero sí te puede resolver problemas de seguridad del día a día de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, vamos encontrando soluciones para ciertos problemas, porque balas mágicas que nos resuelvan todo, pues no va a haber, ¿no? Y yo ahí lo dejaría. Sí, no balas menos. Daniel, Ah, nomás para ser abogado del diablo acá, escuchándole a Andrés, me viene a la mente, así se lo aplicaron acá con los policías de proximidad de Guadalajara y con el comandante, y eso es en un proyecto de investigación, acción participativa en Mirevalle. Nos dicen, no, o sea, todos tenemos esa vecina de la señora viuda de 70 años que no tiene nada que hacer más que estar viendo a todos los vecinos, y dice el encargado del cuadrante, dice, no hombre, me marca 8 veces al día, o sea, de que hay un muchacho acá caminando que se ve sospechoso, que hay un gato aquí en el árbol que está chille, chille, que no viste que fulanito está tirando la basura otra vez. Entonces, pues, suena súper bien, pero sabemos que estamos trabajando con vecinos, son complejos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos dando vueltas en la cabeza de cómo mejorar esa proximidad que de entrada súper bien, que ubican a quienes se que humanizan y que saben que hay alguien ahí al pendiente, pero sí hubo las complejidades en la implementación. voy a retomar este asunto de los vecinos porque tengo un tema que es, digo, ya no lo hemos dicho todavía, pero ahí está. De los vecinos, ¿no? Tenemos pues una autoridad que intenta imponer ciertas normas cívicas, ¿no? De justicia cívica, de música, de basura y demás, pero pues siempre habrá los vecinos que son familiares de los políticos, o que son políticos, o que tienen que ver con algún puesto alto dentro del gobierno del estado, municipal, federal. Entonces, que buscan estos caminos para poder
ser beneficiarios del sistema, por decirlo de alguna forma. Y luego que impiden la acción del oficial, que intimidan al oficial. O sea, un oficial de policía en muy raras ocasiones va a multar a la esposa del presidente municipal porque se estacionó mal. Ahí ya se le va el trabajo y se le va todo en el camino. Entonces tenemos esto que es histórico, yo creo que es compartido con muchas ciudades, hay muchos problemas al respecto con estas relaciones de poder, pero tenemos algo añadido, que son los vecinos que están dentro de las grandes estructuras criminales. No es lo mismo llegar a imponer el orden en una comunidad por ruido, en donde pues son unos jóvenes que tienen una fiesta y se están excediendo, a llegar a una comunidad, a una casa, en donde es una fiesta de un comando armado que están festejando el cumpleaños del líder, ¿no? Es muy distinto. Pero a las dos tiene que llegar la policía municipal, porque la policía municipal pues tampoco, en principio, o debería de saber muy bien quiénes son las personas que viven en esa casa, entonces en esa casa no deberían de estar, o no saben lo que está sucediendo en la comunidad. Entonces es muy difícil poder accionar, o sea, cómo responder rápido, cómo responder eficazmente, cómo si te topas o se topan con estas estructuras políticas y criminales a las cuales finalmente están molestando, ¿no? Y cómo asegurar que después de una llamada telefónica por una cuestión de ruido no vaya a acabar en un levantón porque se te ocurrió tocar la puerta, ¿no? O sea, ¿cómo fue que se te ocurrió? Y entonces en este engranaje me parece pues muy difícil la labor de los policías. O sea, no encuentro el cómo subsanarlo y cómo crear estas políticas de calle, de policía de proximidad, en donde los vecinos guíen, ¿no? La política cuando son los mismos vecinos los que inclusive tienen miedo del otro vecino, ¿no? He escuchado hay muchas situaciones donde no quieres denunciar porque sabes que tiene algún tipo de relación política o criminal, y entonces mejor te aguantas con la música a todo volumen durante todo el fin de semana, y hay mucha gente que opta por mudarse de casa, ¿no? O sea, así de fácil, ¿no? Me voy, si puedo, me voy. Entonces no tenemos estas instituciones y no es la policía, entonces no es el responder rápido, aunque sí sería lo ideal, pero pues tienen incentivos los policías para no hacer ese trabajo, ¿no? Y el presidente municipal también tiene muchos incentivos para que no se cumplan las pequeñas cosas. Y ahí es donde es una locura, porque claro, tiene todo el sentido, tienes todo el sentido, Andrés, os estás planteando, pues sí, pongan luces, ¿no? Eso les corresponde. Para eso tienen presupuesto, para eso tienen el equipo, para eso tienen todo. No inventen ahí crear un centro de inteligencia estilo alguna serie de Estados Unidos. No intenten eso. Pongan luces, tapen las coladeras, ¿no? Ya, si nos vamos muy modernos, bueno, pongan videovigilancia. Ándale, ahí están las cámaras. Y asegúrense que sirvan las cámaras. Y entonces, sí hay ciertas funciones como muy básicas que deberían de poder hacer, pero creo que hay muchos incentivos a nivel local para no hacerlas. O sea, hay miedo de la autoridad y miedo de la ciudadanía ante una cosa que, como tú, bueno, todos aquí estamos de acuerdo, es mucho más grande de lo municipal y creo que es mucho más grande también de los estados, inclusive le queda grande a la federación, pero bueno, eso ya sería un debate distinto. Entonces, bueno, ahora, Pues yo muy breve, igual que Daniel hace rato, diría que yo no voy a decir la respuesta porque no la tengo, pero reflexionaría un poco acompañando esta última reflexión que haces, ¿no? Y retomaría lo que decía Ligia, ¿no? Aquí hay un tema cultural. O sea, es muy importante también como ver que a veces, por ejemplo, la policía es nuestro chivo expiatorio. Sí, o sea, como, ¿de quién es la culpa de todo el policía? Ya, o sea, lo tenemos ahí la policía, ¿no? Entonces, pero finalmente la policía es un reflejo de lo que hay en la sociedad, igual que las prisiones, o sea, es un reflejo de las estructuras que ya existen, además de las estructuras formales, ¿no? Entonces, digo, esperar como una transformación de las instituciones sin una transformación cultural, yo creo que a largo plazo es imposible, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo contigo, pero es que esto que cuentas
del miedo y de todo, si lo pensamos, se replica en diferentes ámbitos, no solamente en la seguridad, o sea, en muchos mecanismos estructurales que existen en México, ¿no? Entonces, yo sé que va a sonar como romántico y no es el lugar, pero casi que diría que por dónde empezar, por casa. O sea, el cambio siendo cultural tiene que empezar con hacer cada uno lo que le corresponde, o sea, no solamente la policía, no solamente los jueces, sino todos en nuestro lugar, ¿no? Porque esa cultura, digamos, no normativa, por ahí empezaría, o sea, tenemos una cultura no normativa. No, digamos, somos un país o comunidad respetuoso de normas, ¿no? Donde, digamos, la mayoría de normas sean solamente descriptivas de lo que ya ocurre en nuestra sociedad, sino al contrario, las normas parece que van por un lado y la actuación o nuestro actuar es más cómo me salto las normas sin que tenga una consecuencia. Entonces, esas normas no se han internalizado. Entonces, bueno, digamos que todo esto tiene que ver con una justicia también, pues no legítima, ¿no? Como tú dices, es un círculo vicioso, o sea, una justicia no legítima, le tenemos miedo a la autoridad, pero yo tampoco hago mi parte, pero espero que los demás hagan su parte, y bueno, en fin, ¿no? Se vuelve un monstruo que yo creo que la única forma de romper es, digamos, con la conciencia de que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde en su espacio porque esto está muy vinculado a la cultura también de la simulación, ¿no? Simulamos en muchos sentidos que hacemos nuestro trabajo, pero realmente tampoco entramos. Y yo diría que también tiene que ver con tener interés legítimo en cambiar las cosas, ¿no? A veces es un tema de voluntad, ¿no? O sea, de verdad querer hacer un cambio. ¿No? Ahí empiezan los cambios. Y yo diría, hablando de esta cultura normativa y ahora que me estoy metiendo mucho en temas de socialización legal, o sea, de cómo los seres humanos desde que nacemos vamos de alguna forma adquiriendo unas actitudes hacia la norma, hacia las autoridades, etcétera. Pues en eso, de acuerdo a varias teorías, tiene que ver mucho el ambiente. No nada más es una disposición individual con la que naces o no. Si tú vives en un ambiente no normativo, por supuesto que se va a impactar en mis decisiones de respetar las normas o no. Y yo, para cerrarlo, dejaré una pregunta. Por ejemplo, si los adultos y la mayoría de la sociedad no respetamos las normas, aunque sean pequeñas, o sea, entiendo que nos alarmamos cuando ya es una violencia muy grave, pero en realidad todo empieza con unas normas pequeñas que no respetamos y donde vamos tolerando la corrupción y las pequeñas violencias, etcétera. Pero si así nos relacionamos los adultos, ¿por qué esperaríamos que los jóvenes y los niños respeten también las normas? Porque luego les exigimos, es que los adolescentes, no respetan las normas y tal. ¿No será como parte de toda esta cultura no normativa en la que nos desenvolvemos y que hemos tolerado y participado en ella? Bueno, gracias. Verse en el espejo un poco. Bueno, yo creo que por alusiones personales, Andrés. No, no, bueno, primero, pues lo que estaba diciendo Aurea, y que fue por una de mis primeras intervenciones, es el tema de los controles y sociales informales, es decir, ¿por dónde empezamos? Pues por ahí, cuando ella habla de por casa, pues por casa es trabajar sobre el tema de los controles sociales informales. Ahora, sí, sí es cierto que en México tenemos un problema muy fuerte de crimen organizado y que también tenemos un problema muy fuerte de esta zona gris donde se conecta el Estado con la autoridad. Y que en muchos casos en realidad lo que tenemos son relaciones simbióticas o de tipo parecido o de complicidad entre la autoridad y el crimen organizado. Sí, sí es cierto que tenemos eso. Pero también es cierto que en el 98% de las llamadas que recibe el 911 no tienen que ver con eso. Es otra cosa los homicidios dolosos. Pero en el 98% de las llamadas que recibe el 911 no tienen que ver con esa situación que está ahí detrás, ¿no? Y creo que eso sí lo podríamos hacer bien. Entonces, ahora, un tema también muy importante respecto a cómo trabajamos con el tema de que los gobiernos tengan los incentivos. Tú hablaste de incentivos. Es que no hay los incentivos. Efectivamente no los hay. Y no los hay porque tenemos un sistema
que no premia hacer bien las cosas en el gobierno, que no premia que des buenos resultados en ninguna área, tampoco menos en el área de seguridad. Digo, venimos de un presidente que puede ser que haya dado buenos resultados en otras cosas, de un sexenio federal que puede ser que haya dado buenos resultados en otras áreas, pero que en el tema de seguridad fue muy mal evaluado. ¿No? El tema de seguridad en el sexenio de López Obrador, él sale muy mal evaluado. Entonces, puede que en la aprobación en general, etcétera, se salió bien, pero en el tema de seguridad sale muy mal evaluado. Y no se castiga. Y tienes gobernadores, ¿no? Cuauhtémoc Blanco en Morelos, te puedo dar una lista gigante de gobernadores o de alcaldes que han salido muy mal evaluados en tema de seguridad. Y luego siguen ganando en las elecciones. ¿Por qué? Porque el esquema electoral está diseñado de otra manera. Entonces, mientras nuestro sistema electoral y cómo funciona este tema del acceso y la pérdida del poder, pues no premie hacer buenos gobiernos y dar resultados en materia de seguridad, pues no hay los incentivos para hacerlo bien. Te premia otras cosas. Pues, al final de cuentas, como hablamos en el tema de medición del desempeño, uno obtiene lo que mide, ¿no? Y si lo que está premiando la ciudadanía y el sistema es otras cosas, pues te van a dar otras cosas, no resultados en materia de seguridad, ¿no? Ahí lo dejaría. Sin duda, Daniel. Perdón. No, y solo para agregar a lo que está diciendo Andrés, pues no solo no premia lo bueno, se incentiva lo malo, ¿no? O sea, ¿dónde sacas el bono? Ya hay con el soborno por allí o quedándote callado y haciéndote la ah, vista gorda a la corrupción que está pasando, ¿no? Alíñate con los jefes corruptos y ya ahí es como te vas a salir adelante. Entonces es un doble reto, ¿no? Definitivamente. Sí, ¿A qué escenario? Sí, Basílica. yo en la línea, ¿no? Que mencionaban, ahorita me voy a regresar un poquito, ¿no? A partir de algo que comentaba Aurea y también ahorita, ¿no? Daniel y Andrés, pero creo que por un lado, ¿no? Además, aunque parezca como diría Aurea, ¿no? Muy romántico, pero creo que también vivimos y no es algo solamente de la sociedad mexicana, es un signo, me parece, de los tiempos actuales. Somos una sociedad muy desesperanzada, ¿no? Y creo que en ese sentido, esas mismas, digamos, actitudes se permean también en el ejercicio del gobierno, ¿no? Y más en el ejercicio de los gobiernos municipales, en donde por todas las condiciones y características de su operación puede ser muy frustrante su día a día. Y además, sin herramientas probablemente, ¿no? Y además, ¿no? Y aunado a esto, ¿no? Los no incentivos, ¿no? Para hacer las cosas bien. Y por otro lado, también me parece que otro signo de los tiempos, a la sociedad actual con la que estamos de alguna forma tomando decisiones, ¿no? Relevantes o teniendo una apreciación o percepción de quienes nos gobiernan, es que justificamos absolutamente, ¿no? O si no absolutamente, en gran medida, todo lo que hace o las decisiones que hace un gobierno solamente porque es determinado gobierno o porque son determinadas personas. Y eso creo que nos está haciendo mucho más daño de lo que creemos y más en temas como la seguridad, ¿no? Porque en ese sentido, un poco aplica lo que decía Daniel, se incentiva lo malo, lo negativo, ¿no? Y creo que en ese sentido, además, se entra como en un juego muy perverso, ¿no? Psicológico, probablemente, ¿no? Y creo que en ese hay pocas cosas no peores en términos de la naturaleza humana y en ese sentido también de la vida social, que darnos por vencidos, ¿no? Que el hecho de que pareciera que no hay nada que hacer, ¿no? En términos simplemente psicológicos, ¿no? Pues la desesperanza, pues es, yo creo que el peor de los estados, ¿no? De una persona, ¿no? Porque en fin, no voy a entrar, ¿no? A cuestiones psicológicas, ¿no? Pero incluso sociológicamente podríamos remitirnos, ¿no?
a Durkheim, ¿no? Y su teoría sobre el suicidio. En fin, creo que es súper complejo, pero creo que la desesperanza también se contagia y tiene que ver con un poco eso que hacemos en el día a día, ¿no? Es que claro, cuando veo un montón de omisiones, cuando veo que todo lo que pasa a mi alrededor y además lo que se comunica es súper negativo, no hay nada más que hacer, ¿no? Muy cierto. Híjoles. Sí, esto de la desesperanza es una cuestión muy grave, muy, muy grave. Bueno, a ver, ya nos está quedando 15 minutitos y bueno, no sé si hay por ahí algunas preguntas, creo que no, pero no me quiero quedar con una pregunta muy, muy directa, espero que dé para debate, pero no demasiado. ¿Los programas sociales van a funcionar para disminuir la criminalidad y la violencia? ¿Qué opinión tienen? Los jóvenes construyendo futuro, eh, creo que son 5, esos 5, y más hay otros que está proponiendo, bueno, que propuso en su momento Claudia Sheinbaum, ya veremos si se van. Quería preguntarles, ¿cuál es su opinión? A ver, Andrés. Mira, de esto pedí yo la palabra porque yo he hecho evaluación de impacto de esto. De hecho, acabo de terminar una evaluación de impacto sobre precisamente evaluar el impacto de jóvenes construyendo el futuro en los homicidios dolosos. Y lo que encontramos es que no hay impacto. Es decir, jóvenes construyendo el futuro no impacta en nada en la reducción de los homicidios dolosos. Y creo que esto tiene que ver precisamente con qué esperamos de los programas sociales, de la política social y su diferencia versus prevención social del delito y las violencias, ¿no? A ver, que yo no haya encontrado un impacto positivo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en los homicidios dolosos, no significa que el programa sea malo. No significa que no sirva para otras cosas. De hecho, a mí me parece que es un programa bueno y que tiene otras cosas positivas. Seguramente sirve para aumentar la empleabilidad de los jóvenes. Seguramente sirve, ¿no? Para atender otro tipo de aspectos socioeconómicos, pero no para reducir los homicidios dolosos. Porque es un programa, y yo lo hablé, es que para que la prevención social funcione, lo que hemos aprendido es que importa mucho que sea focalizado, ¿no? Es decir, encontrar esas personas y lugares de mayor riesgo y concentrar los esfuerzos de prevención social ahí. Ahora, tú hablabas, hacías un énfasis sobre cómo afecta el tema del crimen organizado en la ecuación. Bueno, evidentemente, hoy por hoy en México, la participación, por ejemplo, la incorporación de jóvenes en el crimen organizado no pasa por una situación de pobreza. No se meten principalmente al crimen organizado, la mayoría, por una cuestión de pobreza o de vulnerabilidad. Yo recuerdo varios estudios por ahí, incluso en un libro que escribimos hay un estudio sobre Sonora y el sicariato en Sonora, y les preguntaban, ¿no? Y a estas personas que están hoy como sicarios. Y las respuestas de ellos eran, no me faltaba nada en mi casa. No es que tuviera carencias en mi casa, no es que viviéramos en extrema pobreza. Digo, no vivían en San Pedro Garza García, pero no era que estuvieran en una situación de extrema vulnerabilidad o pobreza. Las explicaciones iban por otro lado. Las explicaciones iban más bien por el lado de, no, es que yo quería tener esa camioneta, es que yo quería tener ese estatus, es que no es que tuviera una pobreza, es que quería tener ese estatus, la camioneta, andar con el arma, es otro, la explicación es otra, no una cuestión de pobreza. Entonces los programas sociales en ese contexto, pues no te resuelven nada porque no están focalizados en los de mayor riesgo y lo que te está generando el problema no está relacionado con un tema de pobreza. Seguro si hay ahí por ahí uno que otro caso que sí se metió por una situación de pobreza, claro que los hay,
pero no es la explicación generalizada de por qué los jóvenes se están metiendo al crimen organizado. Entonces, si queremos que la prevención social funcione, primero tenemos que tratar como prevención social de la violencia y la delincuencia, que es otra cosa de la política social, porque la política social tiene un objetivo distinto, que tiene que ver con reducir la pobreza, con reducir carencias, otras cosas. Acá es qué tipo de programas implementamos que efectivamente ayuden a disminuir la violencia y la delincuencia. Y si hay programas de prevención social que sabemos que lo hacen. Yo hablé, por ejemplo, de estos programas de terapia cognitivo-conductual a jóvenes en riesgo o en conflicto con la ley. Pues sabemos que eso sí funciona, pero funciona cuando lo haces focalizado, lo haces a cierto momento, etcétera. Y para qué tipo de cuestiones funciona también, ¿no? Entonces, difícilmente estas estrategias, ¿no? De programas sociales que son prácticamente todos transferencias de efectivo generalizadas, ¿no? Incluso yo dudaría de hablarle, de llamar las transferencias condicionadas de efectivo, porque eso de la condicionado está medio, no está tan ahí. Vayan a funcionar. He visto cosas interesantes que se han hecho en otros lados, que son cuestionables, pero me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, en California hay un programa que se llama Advanced Peace, ¿no? Y este programa que se llama Advanced Peace, lo que hace es, les dice a estas personas que están en pandillas, en redes de violencia homicida, claro, en un contexto de pandillas, violencia homicida, etcétera y demás, lo que hace es los identifica y le dice, mira, podemos irnos por la parte legal, punitiva, de aplicar la ley, o la otra que te ofrezco es, te voy a pagar 20,000 pesos al mes a cambio de que no cometas ningún acto delictivo ni violento y que vayas a terapia cognitivo-conductual 2 veces por semana. Claro, claro, porque no es una oferta menor, ¿eh? Estamos hablando que les dicen, yo hablé de 20,000 pesos al mes, ellos obviamente están en dólares, ¿no? O sea, pero sí les dan una buena cantidad. Obviamente que hay gente que dice, oye, pues es que esto me suena a que les estás pagando por no cometer delitos. Es decir, les estás pagando por no cometer delitos. Y algunos dirían, pues bueno, a ver, si nos vamos a temas de costo-beneficio, me sale más barato pagarles por no cometer delitos que los costos sociales de los delitos que cometen. Los del programa lo que dicen es, a ver, yo no les estoy pagando por no cometer delitos. Les estoy pagando por participar en un programa de prevención social y porque están yendo a un programa de terapia cognitivo-conductual, a capacitaciones para el trabajo, etcétera. ¿Le estoy pagando bien? Sí, pero no porque dejen de cometer delitos, porque están participando en todo un programa, ¿no? Para tratar de reencauzar su vida. Entonces el pago es por eso, no por no cometer delitos. Polémico, a ellos les ha funcionado porque han tenido reducciones muy importantes de la violencia ahí. Pero, pues esos son, digamos, esfuerzos que sí tienen que ver más con prevención social, más allá de que pensemos si es algo bueno o malo. Pensar que, pues si yo le voy a repartir 5,000 pesos a todos los jóvenes en México, pues vamos a acabar con el problema del sicariato, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Ahora, Gracias. Solamente como agregando a lo que dice Andrés, yo diría, y con la pregunta, ¿no? que lanzaste, yo diría, a ver, yo creo que es un no, como esperamos que funcione a veces, es decir, o sea, el efecto de los programas sociales en violencia y en niveles de delincuencia, en seguridad, etcétera, no es inmediato. O sea, hay que esperar. Ese es un problema también cultural, ¿no? O sea, tenemos que esperar esos resultados. Eso es por un lado. Y por otro, yo diría que en esto, si seguimos con las prácticas que normalmente hacemos, la respuesta también va a ser un no. Es decir, si ese programa es una simulación, no. Si ese programa no se basó en evidencia, no. Si ese programa no es evaluado, pues no. O sea, ¿no? Entonces necesitamos, como decía hace rato Ligia, pues información para que entonces podamos planear, decir en cuánto esperamos el objetivo, evaluar no solamente al final, sino durante la implementación.
ver en dónde se está cayendo el programa, si hay prácticas de corrupción debajo de los programas sociales, que digo, es un reflejo también de la desigualdad social, ¿no? Y se replican ahí, pues de nuevo la respuesta va a ser un no. Ahí lo dejo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien dice que sí? A Yo bote pronto. no me ¿No? atrevería a hablar, ¿no? Porque Andrés tiene mucha más información, incluso, pues, como lo comentó, ha hecho investigación formal sobre eso, pero yo creo que hay otros elementos sociales que juegan un rol importante, ¿no? En términos de la dedicación, ¿no? O de la inserción en el crimen organizado, ¿no? Y creo que me remito otra vez a lo que hablaba un poco de algunos signos, ¿no? De nuestros tiempos y tiene que ver con los referentes y los modelos, ¿no? En ese sentido de vida, ¿no? Y un poco las aspiraciones que al final es un tema que se conecta también con algo que ya comentaban antes, con lo que pasa en casa, ¿no? Porque desde luego no esperamos hogares o familias perfectas o determinadas, eso no existe en el mundo, ¿no? O sea, la vida es naturalmente imperfecta y desordenada. Pero creo que en ese sentido hay ciertas pautas educativas que no están siendo suficientes, porque además hay otros referentes sociales en el mundo actual que a veces pueden tener un impacto mayor que lo que pasa en casa, ¿no? Y en ese sentido creo que eso está jugando un rol muy importante, ¿no? En en la generación de expectativas y proyectos de vida de nuestros jóvenes y de en general de las personas, ¿eh? Yo creo que a veces no solamente es un tema de las generaciones más jóvenes, pero desde luego, ¿no? Esto impacta probablemente de una manera positiva en, pues, en una deseabilidad, ¿no? De hacer determinadas cosas, ¿no? Porque creo que también en este sentido, en términos de los referentes, de alguna manera los límites, ¿no? De la ética y de las acciones, ¿no? De las implicaciones éticas. Incluso también creo que esto conectado con la impunidad, ¿no? Pero en términos simplemente de las acciones cotidianas diarias. Creo que de repente también vivimos en un contexto en donde es mucho más maleable y líquida, ¿no? A veces la relación con, con acciones virtuosas, ¿no? O con respetar determinados valores y la dignidad del otro, ¿no? Sí, ahora que escucho, creo que día a día se va haciendo más complejo lo que tenemos que hacer, eh, que es el éxito, ¿no? Cómo luchar contra un peso pluma, cómo enfrentar las narcocorridos, cómo toda la cultura y todo lo que están permeando cada vez en más sectores sociales, porque esto no nada más es de sectores eh, eh, tradicionalmente cercanos a la criminalidad y el narcotráfico, sino ya se está expandiendo, no nada más en México, aparte, ya es internacional. Entonces, bueno, pues se está generando algo nuevo que seguramente se va a seguir transformando y va a seguir avanzando, avanzando y avanzando. Y la visión, pues no, parece que no tenemos soluciones todavía para poder atacar lo que sucedió hace 10 años, ya no digamos lo planear un poco a futuro y moldear cómo va a ser el desarrollo de estas sociedades que finalmente pues son parte de nosotros, ¿no? Los malos, los sicarios son parte de la sociedad, nacieron en la sociedad, se desarrollaron en la sociedad y en cierta forma pues todos tenemos algún tipo de responsabilidad. Entonces, creo que es un tema muy importante, sobre todo vinculado al municipio, retomando es el representante del Estado más cercano que tiene el ciudadano. Los policías pues, son los únicos que están patrullando la ciudad. No existe otra autoridad, no hay gente del servicio de agua, ni de la CFE, ni de ningún tipo de servicio que dé el gobierno. Ahora, probablemente podremos hablar en un futuro de los servidores de la nación o los siervos de la nación, pero en principio nada más es la policía a la cual acudir y reconocer. Entonces, en este sentido, creo que el municipio, pese a que es un reto mayor a sus competencias, a sus capacidades,
pues bueno, tiene una parte de la responsabilidad muy importante que creo que ya lo platicamos, creo que quedó bastante claro en prevención, finalmente en moldear esta sociedad y esta relación entre el Estado y los ciudadanos. En fin, no sé si tengan algún otro comentario, si no, creo que ya es buena hora, muy puntuales, acabamos. Y agradecerles muchísimo haber participado. Creo que fue un muy buen conversatorio, lo disfruté mucho. Y bueno, pues lo mejor, que tengan muy buena tarde y muchísimas gracias de nuevo.